Bendiciones. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 13 y 14. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este es un verso clásico que en muchas ocasiones hemos leído, hemos citado y hemos cantado himnos y coros alusivos a ese texto. La realidad es que hay que entender que vivimos en tiempos difíciles. Y esta situación que estamos viviendo en estos días, escuchamos diversas opiniones, desde quién creó el coronavirus, cómo se creó, el por qué está el coronavirus. La realidad es que los juicios de Dios vienen como consecuencia eh, y como desobediencia, consecuencia de la desobediencia del pecado. El texto dice, si yo cerrase los cielos para que no haya lluvia, eso nos habla de sequía. Y si mandase a la langosta que consuma la tierra, eso nos habla de escasez. Si enviare pestilencia a mi pueblo, eso nos habla de enfermedad. Y cuando nosotros experimentamos juicio, es una señal de que hay que volver a Dios. Cuando nuestra vida se convierte en aburrida, es una señal de que hay que volver a Dios. Y cuando llegan a nuestra vida tiempos de sequía espiritual, es una señal de que hay que volver a Dios. Los versos seleccionados pertenecen al pacto de Dios con Salomón. Salomón terminaba de dedicarle el templo a Dios, dedicarle a Dios casa. Y Dios le dijo, mira, yo te he oído y yo te he elegido y yo he elegido este lugar por casa de sacrificio. Y le señaló las consecuencias de alejarse de Dios, que son estos versos que estamos leyendo. Hay creyentes que una vez le dedicaron sus vidas al Señor, le dedicaron su hogar, le dedicaron su familia a Dios, pero se han alejado de Dios y hoy están experimentando juicios, están experimentando consecuencias. Y hay que retornar a Dios por un avivamiento. Pienso que si nosotros aprovechamos este encierro en estos días, podemos crecer. Si hacemos lo que ese texto bíblico nos indica, podemos experimentar un avivamiento. Hay que retornar a Dios si queremos avivamiento. Un retorno a Dios y a su palabra hará que Dios responda desde los cielos y derrame sobre nosotros un avivamiento. Derrame sobre la iglesia el avivamiento que necesitamos. Tomitini dice que cuando la pasión regresa a la iglesia, su presencia entrará por el pasillo. Este verso de segunda de Crónicas 7:14 es la promesa de Dios de aquellos que se apartan de sus caminos, le invocan y caminan en sus caminos, regresan a Dios, van a experimentar un avivamiento
de la presencia y de la bendición del Señor. Que aquellos que cumplan con las condiciones detalladas en este verso van a experimentar las promesas mencionadas en ese versículo. De hecho, ese verso nos muestra las fases de nuestro retorno a Dios, porque hay que volver a Dios. Y lo primero que nos dice es, si se humillare mi pueblo. Así que lo que nos está diciendo es que hay que volver a Dios en humillación. Si se humillare mi pueblo. Esta declaración no está dirigida al inconverso, no está dirigida a la gente perdida, está dirigida al pueblo de Dios. Porque los perdidos no necesitan un avivamiento, los perdidos lo que necesitan son ser salvados. Y Dios nos está diciendo que nosotros somos su pueblo y debemos volvernos a Él. El pueblo de Dios hoy en día no está haciendo lo suficiente para la obra de nuestro Rey, de nuestro Salvador. Estamos cómodos. Estamos en nuestra zona de confort. Hemos encontrado un lugar cómodo y estamos pacientemente esperando la llegada del Señor. Que cuando el Señor venga me sorprenda en este sofá, en esta mecedora, en esta hamaca. Y pensamos que es suficiente el hecho de que somos salvos y nada más nos mueve. Y Dios nos dice, si se humillare mi pueblo. Todos hablamos de las grandezas del poder de Dios, de los milagros y bendiciones, pero no tenemos el avivamiento que necesitamos, que pedimos, que queremos. Y pienso que esta frase, si se humillara mi pueblo, trata con nuestro orgullo. Habla de hombres que piensan más en sí mismos y en sus habilidades que en Dios. Hemos aprendido a funcionar sin la ayuda de Dios y eso ha destruido el poder de la iglesia. Dios llama a un pueblo orgulloso a humillarse, porque el orgulloso se niega a escuchar, siempre interrumpe a los demás. El orgulloso le gusta hablar de sí mismo todo el tiempo. El orgulloso tiene un intenso deseo de ser notado, que todo el mundo sepa que yo existo. El orgulloso cree que merece todo lo que obtiene. El orgulloso no es agradecido. El orgulloso no le gusta que lo corrijan. El orgulloso no le gusta seguir instrucciones. El orgulloso critica. El orgulloso intenta hacerse parecer el mejor humillando a otros. El orgulloso piensa primero en sus propias necesidades. Y Dios nos llama a humillarnos. Humillarse es admitir nuestros pecados. Humillarnos nos habla de consagración. Humillarnos nos habla de crucificar el yo, como decía el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Sí, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Humillarnos nos habla de negarnos a nosotros mismos. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Negarnos a nosotros mismos, tomando la cruz cada día, siguiéndolo, imitando a Cristo. Dios desea que su pueblo tome las medidas correctivas para someterse a su divina autoridad. Dios quiere que entendamos que no podemos hacerlo solo, que entendamos que dependemos de Él por todo lo que tenemos, que entendamos que tenemos que humillarnos. Siempre veo lo que ocurrió en Nínive, cuando Jonás entró
y predicó su mensaje de juicio inminente. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Oiga, era como si Jonás le estuviera diciendo al pueblo, cuando finalice la cuarentena, Nínive será destruida dentro de 40 días. Y el rey de Nínive se humilló y dio instrucciones de que el pueblo se humillara. Y el texto dice que Jehová no envió el juicio que había dicho que iba a enviar. Eso es lo que la iglesia necesita hoy. La iglesia de Dios, el pueblo de Dios, necesita darse cuenta de que no éramos nada cuando Él nos encontró. Siempre decimos, cuando yo encontré a Dios, no. Cuando Él me encontró a mí. Porque éramos nosotros los que estábamos perdidos. No seríamos nada sin Él. Y no podemos lograr nada aparte de su poder en nuestras vidas. Nuestros altares y ahora nuestros hogares, el lugar donde oramos, el lugar donde nos arrodillamos, tiene que volver a sentir nuestras lágrimas. Si se humillare mi pueblo, y la próxima parte del texto dice, y oraren. Lo que nos está diciendo el texto, que no solamente vamos a volver a Dios en humillación, sino hay que volver a Dios en oración. Que en muchas ocasiones se nos olvida orar. Se nos olvida buscar el rostro de Dios. La oración es el alma más poderosa que tenemos. La iglesia ha descuidado la oración. La vida espiritual de una iglesia se muestra en los cultos de oración. Y ya no se cultivan cultos familiares. Pienso que una de las cosas que ha logrado esta pandemia es que volvamos a estar juntos como familia y en muchas ocasiones volver al culto familiar, volver a leer la palabra juntos. Muchos creyentes pasan el día sin orar y tú no puedes amar a alguien que estando a tu lado no le diriges la palabra. No digas que amas a Dios si tú no hablas con Dios. No digas que amas a Dios si tú no le permites que Dios te hable. Oiga, yo aprendí desde temprano en la vida cristiana que la gente que no ora se seca. Que la iglesia que no ora se seca. Es un hecho que podamos orar y no tener avivamiento, pero nunca tendremos un avivamiento sin orar. Si la iglesia desea avivamiento, tiene que volver a Dios en oración. Porque una de las cosas que hace la oración es que la oración reconoce la dependencia del Señor. Cuando oramos, estamos diciendo, Señor, dependo de ti. Dependo de ti. No tendremos avivamiento si no oramos. Y no tendremos avivamiento si no oramos como deberíamos. Santiago dice, pedid y no recibid, porque pedís mal. Entonces hay que venir al altar del Señor, al altar de Dios, declarar nuestra completa impotencia y aferrarnos a Él hasta que Él se mueva con poder en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Lo tercero que nos dice el texto es y buscaren mi rostro. Si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro. Hay que volver a Dios en verdadera adoración.
Buscar su rostro es diferente a buscar su mano. Hoy estamos pendientes a su mano. Y Dios te dice, no busques mi mano, busca mi rostro. Buscar su rostro es adorarle, buscar su rostro es adorarle, buscar su rostro es adorarle. Buscar su rostro es enamorarle. Si algo condenó Jesús, era el mero formalismo religioso. Él decía, no seáis como los hipócritas. Ora a tu Padre que está en secreto. Les digo, no uses vanas repeticiones. En otras palabras, no se puede adorar mecánicamente. La Biblia dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hay que adorar en espíritu y en verdad. Debemos hacer de Dios nuestro enfoque principal, nuestra primera prioridad. El avivamiento no llega a las personas que buscan avivamiento. El avivamiento llega a las personas que buscan a Dios. Demasiadas personas están atrapadas en lo que Dios puede hacer por ellas. Pero buscar su rostro significa que tenemos hambre de Él, más que por lo que Él puede hacer. Nosotros le alabamos por lo que Él ha hecho, pero le adoramos por quién es Él. Él quiere que lo amemos por lo que Él es. La esencia del avivamiento genuino es que nos enamoremos de Jesús de nuevo. ¿Recuerdas cuando te convertiste? ¿Recuerdas esa primera relación con Dios que todavía no sabía mucho orar, no sabía buscar la Biblia, pero sentías un deseo inmenso de estar conectado con el cielo? Y eso es lo que el Señor quiere otra vez. Que te enamores de nuevo de Jesús. Cuando cualquier cosa menos Dios es la prioridad número uno en tu vida, entonces estás fuera de balance. Y no eres un candidato para el avivamiento. Pero si vuelves al Señor, cuando Dios es nuestra primera prioridad, valga la redundancia, porque si es prioridad debe ser primero. Las cosas que a Él le preocupan son las cosas que a nosotros no nos van a importar. Y la otra parte del texto dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, lo que nos está diciendo que hay que volver a Dios en arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es algo más que palabras. Es un cambio de conducta. Hay una expresión que dice que avivamiento no es cuando tú lloras. Arrepentimiento, debo decir, no es cuando tú lloras. Arrepentimiento es cuando tú cambias. Así que tenemos que cambiar nuestras vidas. Tiene que haber un cambio totalmente genuino, un cambio tan grande que cuando otras personas te vean, no vean tu imagen, sino la imagen de Cristo reflejada en ti. Que cuando la gente te mire, diga, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que cuando la gente te mire, diga, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Dios nos está llamando a un verdadero avivamiento. Un cambio tan grande. Un cambio tan grande que cuando otras personas te vean, no vean tu imagen, sino la imagen de Cristo reflejada en ti. Nosotros tenemos que ser el ejemplo en el mundo. La iglesia, el creyente. Hay creyentes que la realidad es que tienen que volver a convertirse. Porque hablan como los impíos, se comportan como los impíos, hacen cosas peores que los pecadores.
Y somos buenos con nuestras excusas y somos rápidos para racionalizar nuestro comportamiento, pero somos lentos para caer de rodillas ante el Señor y confesar nuestros pecados y recibir su perdón. Hay que convertirse de corazón. Hay que volver a la senda antigua. Jeremías decía: paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Sí, hay que volver a las primeras obras. Hay que volver a definirse. Hay que saber quiénes somos. ¿Cómo es la iglesia? Tenemos que volver a amar el templo. Oiga, si algo en este tiempo a mí me ha hecho falta, es el templo. Es el lugar de reunión. Es poder caminar por los pasillos del templo. Es arrodillarme en el altar. El templo. Los atrios. Recordando a David cuando decía: prefiero estar un día en tu presencia que 1000 fuera de tu santa voluntad. David, que amaba los atrios del templo, amaba el templo. Hay que volver a amar el templo. Hay que volver a desear estar en el culto. En este tiempo nos hace falta volver al culto. Entonces, hay una promesa de Dios de visitación divina en este texto bíblico. Dios le prometió a Israel que escucharía del cielo, que perdonaría su pecado y que sanaría su tierra. Esta es una descripción de la visitación divina. Dios oyendo, Dios limpiando, Dios trabajando. Cada promesa tiene una condición. A nosotros nos gustan las promesas, pero no nos gustan las condiciones. Nos gusta Joel 2:28, que dice que Dios va a derramar el Espíritu Santo. En los posteros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Nos gusta Joel 2:28, pero no nos gusta Joel 2:12, que dice que nos convirtamos con todo nuestro corazón, que nos convirtamos con ayuno, que nos convirtamos con lamento. Así que en este texto bíblico hay una condición. Si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos. Entonces Dios te dice: si tú haces esas cosas, si tú cumples la primera parte del texto, entonces y solo entonces, Dios dice: yo oiré desde los cielos. De lo contrario, los cielos van a estar cerrados para los desobedientes. Yo oiré desde los cielos. Para el Señor no hay larga distancia. Perdonaré sus pecados. Oiga, la palabra perdonar en este texto significa levantar y quitar una carga pesada. Yo perdonaré sus pecados. Voy a levantar la carga pesada de ustedes. Y sanaré su tierra. Nuestra tierra está enferma. Nuestro ambiente está enfermo. Y esa expresión, sanaré su tierra. La palabra sanar aquí significa, oiga esto, coser juntos. Coser juntos. Para reparar a fondo. Cuando hay un roto en alguna tela y juntos lo cosemos para reparar a fondo. Y eso es lo que necesitamos hoy. Porque caminamos en una atmósfera contaminada. Oiga, si salimos de nuestra casa, ya estamos en riesgo.
Pero a veces la situación particular de nuestra vida espiritual es peor, porque a veces caminamos en una atmósfera contaminada de pecado, de orgullo, de egoísmo. Y Dios no quiere que nosotros estemos raquíticos y aburridos porque estemos secos. No, todo lo contrario. Y a veces hasta que no nos toca la enfermedad, no buscamos al sanador. Dios hoy te dice que necesitamos una bendición en nuestras vidas, pero hay que volver a Dios. Necesitamos que Dios sane nuestra tierra. Necesitamos que Dios se glorifique. Y si queremos que Dios derrame un avivamiento, tenemos que retornar a Dios y a su palabra. Y una vez que hayamos hecho las 4 cosas que Dios ha especificado, Él hará 3 cosas. O sea, una vez que tú vuelvas en humillación, que vuelvas en oración, que vuelvas en adoración, que vuelvas en arrepentimiento, Dios oirá desde los cielos. Perdonará nuestros pecados, sanará nuestra tierra. La pregunta obligada en esta parte final: ¿estamos dispuestos a hacer su voluntad y no la nuestra? ¿Estamos buscando su rostro? ¿Se trata todo de Él? ¿Él es nuestra prioridad? Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Bendice a los que a través de este mensaje están escuchando y están viendo. Te pido, Señor, en esta hora, tu bendición. Derrama un avivamiento, un despertamiento sobre tu pueblo. Que volvamos a ti, que nos tornemos a ti. Que volvamos en humillación, en oración, en adoración, en arrepentimiento, en búsqueda, Señor. Porque si lo hacemos, tú oirás desde los cielos. Tú perdonarás nuestros pecados y sobre todo, tú sanarás nuestra tierra. Dios te bendiga. Dios bendiga a Puerto Rico. Dios bendiga a cada lugar. Bendiciones.